Yo también merezco ser feliz. Eso fue lo que gritó, con la voz quebrada y el corazón hecho trizas, mientras le daba la espalda a sus propias hijas, sin imaginar lo que le esperaba después. No todas las historias de amor empiezan con flores. A veces, empiezan con abandono, con ilusiones, y con una traición que lo cambia todo. Esta es la historia de una mujer que cambió el amor más puro por promesas vacías. Y cuando quiso volver, encontró puertas cerradas, miradas frías y un dolor que solo quien ha sido rechazado por sus propios hijos puede entender. Pero cuando todo parece perdido, la vida siempre encuentra una forma de mostrar que aún se puede ganar. Y si te gustan las historias de superación, justicia y vueltas inesperadas, aprovecha para suscribirte al canal ahora. Esto fue hecho pensando en ti. Era de madrugada cuando Candelaria Iñárritu se levantó de la cama, recalentó un café y se preparó para enfrentar otro día de lucha. Madre soltera de 3 niñas, vivía al límite entre el amor incondicional y el agotamiento. La casa era pequeña, el gas siempre se estaba acabando, y la heladera hacía más ruido que comida tenía dentro. Aún así, había sonrisas. Luna, la mayor, siempre ayudaba con las tareas. Aitana cuidaba a sus muñecas con una ternura encantadora. Rebeca, la más chiquita, dormía con el dedito agarrado a la almohada como si fuera su ancla en el mundo. Entre platos lavados y ropa tendida, Candelaria lograba lo imposible en 24 horas. ¿Su mayor sueño? Un poco de paz. Nada más. Fue un sábado cualquiera cuando el destino llamó a la puerta, y no es metáfora. Ramiro Esquivel apareció como salido de un comercial de perfume caro. Traje impecable, voz envolvente, mirada misteriosa. Dijo que se había perdido en el barrio y pidió usar el teléfono. Tan simple. Tan absurdo. Candelaria, con el delantal manchado de salsa, ni supo cómo reaccionar. Pero él volvió al día siguiente. Y al otro también. Traía flores, halagos y chocolates para las niñas. En pocas semanas, ya era parte de la casa. Los vecinos murmuraban, pero ella no hacía caso. La vida me ha dado tantos golpes, tal vez ahora sea el momento de recibir un abrazo, se decía a sí misma. Ramiro parecía sacado de un cuento de hadas escrito para mujeres que ya habían sufrido demasiado. Llevaba a Candelaria a lugares que ella solo veía en televisión. Restaurantes con cubiertos de plata, hoteles con camas que parecían nubes. Tú te mereces todo esto, le decía, tomándole la mano como quien promete protección eterna. Y, por primera vez en años, ella creyó. No en Ramiro, sino en la idea de que tal vez, solo tal vez, la vida le había reservado una recompensa después de tanto esfuerzo, después de una vida difícil marcada por el abandono, el cansancio y la renuncia. Con el tiempo, las hijas empezaron a notar que algo cambiaba. Las cenas juntas fueron reemplazadas por comida recalentada con apuro. La sonrisa de Candelaria se volvió distante, su mirada siempre perdida. Luna, la mayor, intentó hablar. «Mamá, nos estás dejando solas». Pero ella lo negaba, decía que era algo pasajero, que todo era por ellas. Rebeca empezó a mojar la cama. Aitana lloraba por cualquier cosa. Pero Candelaria seguía ciega, enamorada, hipnotizada por un hombre que decía exactamente lo que siempre soñó escuchar. Y entonces vino la propuesta que lo cambió todo. «Cande, deja todo y ven a vivir conmigo». La frase cayó como un trueno en plena madrugada. Ramiro le prometía una nueva vida, sin cuentas, sin preocupaciones, sin cansancio. «Yo me encargo de ti. De verdad». Y, en un impulso que hasta hoy le duele recordar, Candelaria dijo que sí. Preparó una maleta pequeña, compró dulces para las niñas y las llevó a casa de la abuela. «Es solo por un tiempo. Mamá necesita pensar en ella ahora». Luna lloró desconsolada, rogándole que no se fuera. Aitana se aferró a las piernas de la madre. Rebeca gritó, «¿Ya no nos quieres?». En la puerta de la casa de la abuela, la escena parecía sacada de una película. 3 niñas llorando desconsoladas, una señora con mirada dura y Candelaria dándose la vuelta con el corazón hecho trizas. «Yo también merezco ser feliz», gritó con la voz quebrada, como si intentara convencerse a sí misma. No tuvo valor para mirar atrás. Tal vez, si hubiera visto a las niñas de rodillas, se habría quedado. Pero no miró. Siguió adelante, como quien corre hacia una ilusión creyendo que es destino. Y en ese momento, realmente creía que el amor de Ramiro iba a curar todas sus heridas. Los primeros días fueron de alivio. Silencio en casa. Duchas largas. Sábanas limpias. Nada de llanto. Nada de exigencias. Candelaria se reía sola mientras preparaba un desayuno con frutas que antes no podía permitirse.
Ramiro la abrazaba por detrás y le susurraba: «Ahora somos solo tú y yo». Sonaba mágico. Ella publicaba fotos sonriente, escribía frases como «nunca es tarde para empezar de nuevo», y recibía «me gusta» de personas que no tenían idea del dolor detrás de aquella elección. Pero lo que parecía un nuevo comienzo, escondía un final que se acercaba en silencio. Por las noches, sin embargo, el vacío llegaba. Ese silencio que al principio aliviaba, ahora pesaba. El sonido de las niñas jugando, los pasitos por el pasillo, el buenas noches, mamá, todo había desaparecido. Y era como si hubiera vendido un pedazo de su alma. Candelaria intentaba ignorarlo, pero soñaba con sus hijas casi todas las madrugadas. Se despertaba llorando. Sentía su olor en la ropa guardada. Pero el orgullo, ¡ay! El orgullo, no le permitía volver. Lo hice por mí. Y voy hasta el final. Trataba de creer en eso. Lo repetía como un mantra. Pero, en el fondo, sabía que había cometido un error del que no era fácil regresar. Y por más encantador que fuera Ramiro, había algo en el que empezaba a inquietarla. Un tipo de frialdad en los detalles. Una urgencia por separarla de su pasado. Una curiosidad demasiado controladora. Candelaria aún no lo sabía, pero esa lección hecha en nombre del amor iba a abrir la puerta a uno de los dolores más grandes que una mujer puede sentir. Y lo que comenzó como una pasión, se convertiría en vergüenza. Porque lo que parecía un cuento de hadas, en realidad era solo el inicio de una trampa. Y cuando Candelaria finalmente se diera cuenta, ya sería demasiado tarde. ¿O no? Los primeros meses con Ramiro fueron como esas películas que una ve deseando vivir algo así. Él la trataba como a una reina que había regresado del exilio. Cenas a la luz de las velas, masajes sorpresa, escapadas a pueblos con nombres franceses. Candelaria flotaba. «Es como si la vida me estuviera recompensando por todo el esfuerzo que hice», decía conmovida. Sonreía con el cuerpo, con el alma, con los ojos. Pero había un detalle que fingía no ver. Ramiro evitaba hablar del futuro. Con el tiempo, el brillo comenzó a apagarse. Su perfume llegaba antes que él. Pero él ya no llegaba. Pasaba las noches fuera, decía que tenía reuniones, viajes urgentes, problemas que ella no entendería. La abrazaba rápido, la soltaba aún más rápido. La cama se volvió fría. Su mirada, distante. Y esa sonrisa que antes era dulce, se transformó en una máscara mal puesta. Candelaria, acostumbrada a remar contra la corriente, sentía su corazón hundirse en silencio. Aún así, buscaba excusas para todo. Porque no es fácil amar a alguien que se esconde. Los mensajes en el celular empezaron a llegar tarde por la noche. Él apagaba el teléfono cada vez que iba al baño. Decía que era por trabajo, pero sonreía de una forma extraña al leer ciertas notificaciones. Candelaria comenzó a desconfiar, pero no quería ser esa mujer histérica que arruina todo. Decidió esperar. Pero esperar duele. Porque el silencio, muchas veces, dice más que 1000 gritos. Y ella sentía en la piel ese tipo de ausencia que deja cicatriz, incluso cuando la persona sigue ahí, compartiendo el mismo techo. Fue un miércoles lluvioso cuando hizo algo que jamás pensó que haría, lo siguió. Alquiló un coche y manejó despacio por las calles mojadas, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. En cada esquina, murmuraba para sí misma: «Ojalá me equivoque, ojalá todo sea paranoia mía». Pero una mujer enamorada tiene un radar que ni el tiempo desgasta. Y cuando vio su auto estacionarse en un barrio elegante, sintió un frío recorrerle el cuerpo. Él bajó, con un regalo en la mano. Candelaria lo siguió despacio, como si el suelo fuera de vidrio. La escena parecía sacada de una telenovela. Ramiro tocó el timbre, y una mujer joven abrió la puerta con un bebé en brazos. Sonrieron, se besaron con fuerza y ternura. El bebé, con ojos grandes y cabello oscuro como él, le tomó el dedo a Ramiro con esa seguridad de quien reconoce al padre. Candelaria, desde la acera de enfrente, sintió que el mundo le daba vueltas. El paraguas cayó. El corazón se desplomó. Y por primera vez en su vida, gritó sin voz. Una lágrima rodó. Luego otra. Y después, una avalancha que nadie vio, pero que por dentro lo ahogaba todo. Volvió al coche como un zombi. El volante estaba helado. Las manos le temblaban. Se miró al espejo retrovisor y susurró: «Dejé a mis hijas por ti». Esa frase dolió más que el beso que acababa de ver. La repetía, como si necesitara convencerse de que todo aquello no era real. Pero lo era. Y no había vuelta atrás. Encendió el auto sin saber a dónde ir. Estaba sola, sin rumbo, sin piso. Y más que traicionada por un hombre,
Se sentía traicionada por ella misma. Las imágenes de esa noche no se iban de su cabeza. El bebé sonriendo. La mujer recibiendo a Ramiro con cariño. La complicidad. La intimidad. La certeza de que eso no era nuevo. Ella había sido solo un capítulo más. Un descanso. Una distracción. Ramiro no era un príncipe. Era un villano con cara de galán. Y ella, bueno, ella creyó. Cayó. Se entregó. Y ahora, no quedaba más que arrepentimiento y soledad. En los días siguientes, Ramiro actuaba como si nada hubiera pasado. Volvía a casa, sonreía, le ofrecía vino. Candelaria fingía normalidad, pero por dentro estaba hecha pedazos. Observaba sus gestos buscando alguna respuesta. Sentía rabia, asco, culpa. Pero, por encima de todo, sentía una profunda nostalgia. Nostalgia por las hijas que dejó. Por las noches en que Rebeca dormía abrazada a su cuello. Por el cumpleaños de Aitana, que se perdió. Por ese silencio cargado de amor que existía en la casita donde, sí, había carencias, pero también había pureza. Una madrugada, sola en la cocina, miró el celular y vio una foto vieja. Las 3 niñas abrazadas, sonriendo sin dientes, manchadas de témpera. El pecho le apretó. El llanto volvió. Pero esta vez, no era solo tristeza. Era rabia. Era vergüenza. Era esa sensación de que algo tenía que hacer. Porque si había un camino de regreso, iba a tener que atravesar el infierno para merecerlo. Pero no sabía por dónde empezar. Y lo peor, no sabía si aún estarían esperando. Tal vez, pensaba ella, el castigo ya había comenzado. Tal vez no habría perdón. Tal vez. Pero el tal vez era lo único que le quedaba. Porque, en el fondo, sabía que el siguiente paso sería más difícil que cualquier humillación que ya hubiera vivido. Tendría que enfrentar la mirada de sus hijas. La decepción de su madre. El juicio de los vecinos. Y, lo peor de todo, el espejo. Pero antes de pedir perdón, tendría que sobrevivir al arrepentimiento. Y, a veces, eso es aún más doloroso que el desprecio. Era el final de la tarde cuando Candelaria, por fin, reunió valor para tocar la puerta de su madre. El cielo estaba gris, como si supiera la tormenta que se avecinaba. Con la maleta en la mano y los ojos hinchados, subió los 3 escalones del porche como quien sube al cadalso. El corazón le latía desbocado, las piernas le pesaban como plomo. Tocó. Una vez. 2. El sonido del cerrojo retumbó como un trueno en su pecho. Pero lo que vino después, ni en sus peores pesadillas lo habría imaginado. La puerta se abrió de golpe y, antes de que Candelaria pudiera decir una sola palabra, apareció Rebeca con la cara roja de rabia y los ojos encendidos de desprecio. «Ya no eres nuestra mamá», gritó, lanzándole un zapato que le pegó en el hombro con más fuerza emocional que física. Aitana, sentada en un banquito del salón, lloraba en silencio y repetía: «Desapareciste en mi cumpleaños, desapareciste». Y Luna, la mayor, simplemente cerró la puerta de su cuarto con furia, girando la llave como si quisiera encerrar el dolor para siempre. La madre de Candelaria, con sus cabellos grises y expresión severa, se quedó inmóvil. No la abrazó. No la recibió. «Tú estás cosechando lo que sembraste», dijo con frialdad antes de darse la vuelta. Esa frase dolió más que cualquier grito. Los vecinos, que no se perdían un escándalo, se empezaban a acercar curiosos. Una señora señalaba desde la ventana. Un chico grababa con el celular. Los murmullos se propagaban como veneno. Y allí, arrodillada en la acera sucia, con la maleta caída al lado, Candelaria suplicaba perdón, sin saber si algún día sería escuchada de verdad. «Sé que fallé, pero déjeme intentar arreglarlo», decía con la voz quebrada, mientras las lágrimas le surcaban la cara. Rebeca no quería oír. Luna gritaba desde el cuarto: «No te necesitamos, ya aprendimos a vivir sin mamá». Y Aitana, la más frágil, solo abrazaba con fuerza a una muñeca vieja, como si eso pudiera protegerla del caos. Era una humillación en plena calle. Una mujer que había traicionado el amor más puro, ahora era traicionada por la ausencia de ese mismo amor. Y el dolor del rechazo era aún más cruel porque venía de quienes alguna vez la llamaron mamá. Los días siguientes fueron un calvario. La madre le permitió quedarse, pero impuso silencio y distancia. «Aquí no mandas en nada. Si quieres ayudar, lava la ropa y quédate callada». Candelaria aceptó sin discutir. Lavaba, cocinaba, limpiaba, siempre en silencio. Intentaba acercarse a las hijas, pero era como hablarle a estatuas. Luna la ignoraba. Rebeca la ridiculizaba. Aitana ni siquiera la miraba. Lo que antes era hogar ahora parecía una cárcel emocional. Y ella,
prisionera de su propia decisión, cargaba con el peso de la culpa en cada plato lavado, en cada toalla colgada, en cada mirada esquiva. Una mañana, intentó dejar una nota de disculpas en la mochila de Aitana. La niña la encontró, la leyó y la rompió delante de ella. Me dejaste sola en el día más importante de mi vida. La frase parecía simple, pero dolía como una puñalada. Porque Candelaria recordaba esa fecha. Había comprado una muñeca, pero se olvidó de enviarla. Y ahora, lo único que quedaba era el vacío. Ese tipo de vacío que solo se siente cuando sabes que el otro aún está vivo, pero ya no te reconoce. Y eso era peor que la muerte. Pasó a dormir en un colchón fino, en un rincón del salón. Escuchaba a sus hijas reír con la abuela, y eso dolía. Porque esas risas un día fueron suyas. Intentaba sonreír al verlas de lejos, pero se sentía una intrusa. Todo el tiempo. Como si ya no perteneciera a ese mundo. Como si la hubieran borrado. A veces soñaba con aquellas mañanas en que las tres se lanzaban sobre su cama para despertarla. Despertaba llorando. Pero no podía hacer drama. Tenía que tragar. Tragar el dolor. El desprecio. Y hasta las palabras que deseaba decir. Aún así, no se rindió. Hizo del dolor su combustible. Empezó a trabajar en casas del barrio para ayudar con los gastos. Vendía pasteles en la reja. Cose de noche. Todo en silencio. Como si, con esfuerzo y tiempo, pudiera reconstruir el puente que ella misma había volado. Y cada moneda que ganaba era mucho más que dinero. Era una disculpa envuelta en sudor. Y, en el fondo, un intento desesperado de mostrarles a sus hijas que aún estaba ahí. Que aún las amaba. Que solo quería una oportunidad, una sola. Pero recuperar un amor perdido no es como pagar una factura vencida. No es inmediato. No trae cambio. Y, a veces, ni llega. Candelaria lo sabía. Pero aún así, seguía intentándolo. Porque quien se equivoca por amor, también ama de verdad. Y amar, a veces, exige el mayor de los corajes. Quedarse, incluso cuando nadie quiere verte cerca. Y fue en ese ambiente tenso y asfixiante, en medio del dolor y del esfuerzo silencioso, que casi no notó que el pasado seguía al acecho. Y que Ramiro aún no había terminado su parte en esta historia. Candelaria se había prometido a sí misma que nada podía empeorar. Ya había enfrentado el desprecio de sus hijas, el juicio de su madre y la vergüenza del vecindario. Pero la vida, cuando quiere ponerte a prueba, no avisa. Fue una mañana calurosa, mientras colgaba ropa en el patio, que dos policías tocaron su puerta. Uniformes oscuros, mirada severa y un sobre grueso en la mano. Candelaria Iñárritu está siendo investigada por fraude, lavado de dinero y falsedad ideológica. La voz de la gente fue como un puñetazo. El suelo desapareció. La vecina de enfrente casi se atraganta con el café. Esto tiene que ser un error. No puede ser, murmuró, con la voz temblorosa, mientras sus hijas la miraban desde la ventana, paralizadas. Su madre soltó un «yo sabía que esto iba a salpicarme» y siguió barriendo el patio. Pero la noticia se esparció más rápido que el polvo. En pocas horas, Candelaria ya era tema en los grupos de WhatsApp, titular en portales locales y motivo de murmullos en la feria. No bastaba con la traición, ahora venía la humillación pública. Pero esta vez, no era solo emocional, era judicial. Y lo peor, todo apuntaba a Ramiro. Fue entonces, revisando los documentos, que comprendió la magnitud del desastre. Mientras vivían juntos, Ramiro había usado sus datos para abrir empresas fantasmas, solicitar préstamos y cometer estafas. Su nombre aparecía en contratos, registros y transferencias, todo firmado por él. Pero la firma era la de ella. ¿No leíste los papeles? ¿Confiaste en alguien que apenas conocías? Soltó el investigador, con tono de desprecio. Y esa frase dolió más que todas las acusaciones. Porque era cierta. Ella confió. Y ahora, era cómplice de algo que ni siquiera sabía que existía. Desesperada, intentó llamar a Ramiro. Nada. Fue a los lugares que solían frecuentar. Nadie sabía de él. O fingían no saber. Candelaria sentía que el mundo se le caía encima. Pero, muy dentro, una rabia vieja comenzaba a hervir. Él hizo todo esto, y sigue libre. Era injusto. Era cruel. Era típico de hombres que usan el encanto como armadura y a las mujeres como escalón. Pero ella no iba a quedarse callada. Y entonces decidió enfrentarlo. No en su casa, no a solas, sino en público, donde todos pudieran ver. Esperó varios días, hasta que lo encontró. En una cafetería elegante, la misma a la que él la había llevado al comienzo del romance. Allí estaba,
con otro traje caro, riendo con amigos, como si nada. Candelaria entró con la cabeza en alto, los ojos encendidos y el corazón ardiendo. «¡Ramiro!», gritó. El salón se quedó en silencio. «Destruiste mi vida». Él se giró despacio, fingiendo sorpresa. Ella se acercó, temblando, pero firme. «Usaste mis documentos, arruinaste mi reputación, pusiste a mis hijas en mi contra. Y todavía estás aquí, tomando capuchino». Ramiro sonrió. Sí, tuvo el descaro de sonreír. «Tú solo eras una pieza más en mi juego, Cande», susurró, inclinándose con desprecio. Eso fue la gota que colmó el vaso. La sangre de Candelaria hirvió. Tomó el vaso que estaba sobre la mesa y se lo arrojó a la cara sin pensarlo. El golpe del vidrio fue silenciado por los gritos y los celulares que ya grababan todo. En cuestión de minutos, el vídeo estaba en las historias de al menos 7 personas. Empleada acusa a ex de estafa millonaria. Decía una. Justicia en vivo. Decía otra. Candelaria salió de la cafetería como una fénix en llamas. Aún no había ganado. Aún estaba siendo investigada. Aún era rechazada por sus hijas. Pero, por primera vez, sintió que había hecho algo. No para vengarse, sino para mostrar que ya no era esa mujer sumisa, callada, engañada. Estaba cansada de tragarse el llanto, de culparse, de arrastrarse. Ese momento fue un basta. Y, a veces, el basta llega con un grito. O con un vaso volando en público. Pero llega. La repercusión fue inmediata. Personas que ni la conocían empezaron a seguirla en las redes. Algunas la apoyaban. Otras la criticaban. Pero el vídeo se esparció como pólvora. Y con él, la verdad comenzó a salir a la luz. Una abogada joven, decidida, vio el vídeo y se interesó en el caso. Le envió un mensaje. Quería ayudar. No eres la primera que cae en las garras de Ramiro Esquivel, pero podrías ser la última. Esas palabras encendieron algo en Candelaria, esperanza. Y cuando la esperanza regresa, trae consigo una sed de justicia que nadie puede detener. La abogada se llamaba Eloísa Montoro. Joven, determinada, con una mirada que mezclaba inteligencia y rabia contenida. Ya había investigado casos de otras mujeres perjudicadas por Ramiro, pero ninguno tan claro como el de Candelaria. Te usaron como testaferro, pero tu historia puede sentar precedente. Esas palabras fueron como un faro en medio del caos. Por primera vez en mucho tiempo, Candelaria sintió que no estaba sola. Y que, tal vez, su dolor podía servir para algo más allá de la vergüenza. Eloísa fue implacable. Reunió pruebas, localizó registros falsos, armó un expediente sólido. Durante el proceso, salió a la luz toda la podredumbre. Otras mujeres aparecieron. Algunas tenían hijos de Ramiro. Otras descubrieron contratos falsos a su nombre. Él era un estafador profesional. Un artista de la manipulación. Un millonario de mentira. Cuando se decretó su prisión preventiva, el vídeo de su captura se volvió tan viral como el de la cafetería. Ahora era él quien gritaba, quien se desesperaba. Candelaria lo vio todo por televisión, con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas. La justicia puede tardar, pero cuando llega, grita, susurró Eloísa. Y ese día, hasta la vecina que antes la señalaba le dejó un pastelito en la puerta. Pero la verdadera justicia, aún era otra, recuperar el amor de sus hijas. Y eso no venía con sellos ni sentencias. Era un trabajo diario. Poco a poco, los gestos comenzaron a aparecer. Rebeca dejó de ignorarla. Empezó a responder con monosílabos. Luna comenzó a salir de su cuarto a la hora del almuerzo. Aitana, como toda niña sensible, fue la primera en ceder. Una noche lluviosa, al ver a su madre llorando bajito en la sala, se acercó y dijo, «Te equivocaste, pero aún eres mi mamá». Candelaria la abrazó como si fuera la primera vez, y lloraron juntas, hasta quedarse dormidas. Poco a poco, los domingos volvieron a tener aroma. La mesa se fue llenando de risas, de bizcocho de maíz y de dibujos coloridos pegados en la heladera. Candelaria aún no había sido perdonada por completo, pero ahora había espacio para reconstruir. Y en ese espacio, sembró algo más grande. Con la ayuda de Eloísa y de otras mujeres que también pasaron por traumas parecidos, fundó un refugio. Un lugar sencillo, pero fuerte como ella. Lo llamaron Alma Firme. Allí, mujeres heridas encontraban apoyo, asesoría legal y, por encima de todo, escucha. Aquí se empieza desde cero, pero con la cabeza en alto, decía Candelaria en los encuentros semanales. El día de la inauguración oficial, apareció la prensa. También algunos vecinos de antes. Incluso empleados del juzgado.
Pero quienes realmente importaban estaban allí: Luna, Rebeca y Aitana, juntas, una al lado de la otra. Las tres sostenían una pancarta improvisada: «Mamá, lo lograste». Candelaria subió al escenario con un vestido sencillo, pero con el rostro lleno de luz. Tomó el micrófono con las manos temblorosas, respiró profundo y dijo: «Cambié lo más puro por una ilusión. Me dejé engañar por promesas bonitas y le di la espalda a quienes más me amaban. Pero aprendí. Con dolor, con rabia, con esfuerzo. Y hoy, sé lo que es el verdadero amor». Los aplausos fueron inmediatos. Pero lo que realmente importaba para ella no era la ovación. Era la mirada de sus hijas. Por primera vez en mucho tiempo, Rebeca sonrió de verdad. Luna la abrazó con fuerza. Aitana subió al escenario y no se separó de ella ni un segundo. Era como si el perdón hubiera tomado de la mano a la superación. Como si la vida hubiera vuelto a respirar. Y Candelaria, ahora, ya no necesitaba a un Ramiro para sentirse completa. Se bastaba a sí misma. Y esa era su mayor victoria. Días después, caminando por la plaza, una mujer con un bebé en brazos se le acercó. «Tú no me conoces, pero me salvaste. Vi tu vídeo. Descubrí que mi pareja me estaba haciendo lo mismo». Candelaria no lloró. Solo le sostuvo la mano y dijo: «Entonces ahora, caminamos juntas». Y eso era lo que ella se había convertido. En una mujer que sangró, cayó, fue traicionada, pero usó cada herida como ladrillo para construir un refugio. Ramiro aún enfrentaría muchos años de condena. Pero a ella ya no le interesaba. Su venganza no era verlo caer. Era haberse reconstruido. Era su paz. Su propósito. Porque, al final, no hay castigo mayor para un canalla que ver a la mujer que intentó destruir brillando sin necesitarlo. Y cuando parecía que la historia había cerrado un ciclo, algo inesperado aparecería en el camino de Candelaria. Pero eso es historia para otro día. Suscríbete al canal y activa la campanita. Escribe la palabra arrepentimiento en los comentarios si esta historia te tocó el corazón.